¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos acompañándolos con las noticias, con Panorama Global. Y en principio nos preguntamos qué tan rápido, ¿no?, se está expandiendo el coronavirus en el continente africano, una cuestión que está en el eje de la agenda de varios países, habida cuenta de que se habla de una expansión bastante importante. Los casos de coronavirus en África aumentan rápidamente y las muertes también, según la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿qué tan rápido se está propagando el coronavirus? En términos de números generales, África actualmente representa solo una pequeña proporción del total de casos globales, pero la aceleración en las tasas de infección en algunos países es una preocupación creciente para las autoridades de salud de la región. Si bien África tardó casi 100 días en alcanzar los 100.000 casos iniciales, solo tardó 18 días en duplicarse a 200.000. La tendencia de alza en África está comenzando a parecerse a otras partes del mundo que han sido gravemente afectadas por el coronavirus. La mayoría de los países africanos ahora están experimentando transmisión comunitaria, según la OMS. Esto dificulta a las autoridades el rastreo de la fuente de un brote local. ¿Dónde están los puntos calientes de África? Los dos países con el mayor número de casos son Sudáfrica y Egipto, representando más del 60% de todos los nuevos casos reportados a fines de junio. Sudáfrica tiene el mayor número registrado de casos totales, mientras que Egipto tiene el mayor número de muertes por coronavirus registradas. Sudáfrica, que impuso una de las cuarentenas más estrictas del mundo a fines de marzo, ha visto cómo los casos aumentan constantemente después de que esta medida se relajara a principios de mayo. Egipto ha visto un rápido aumento en el número de casos desde mediados de mayo, pero hay indicios de que esto puede haber alcanzado un pico con nuevas infecciones registradas que se estabilizaron ligeramente a principios de julio. También existe preocupación por lo que está sucediendo en Nigeria, que registró el segundo aumento más alto en número de muertes por COVID-19 después de Sudáfrica, en el informe de la OMS del 1 de julio. Vale la pena resaltar que partes del continente han visto relativamente pocos casos, como algunas áreas de África Oriental. De hecho, el último informe de la OMS en la región de África dice que solo 10 países representaron más del 80% de todos los casos reportados en el continente. ¿Cuántas personas mueren en África? La tasa de mortalidad reportada per cápita ha sido baja en comparación con otras partes del mundo a pesar de la pobre infraestructura de salud en muchos países africanos. La OMS dice que esto podría deberse en parte a la población relativamente joven en África. Más del 60% son personas menores de 25 años. Se sabe que el COVID-19 tiene una tasa de mortalidad más alta para grupos de la tercera edad. Sin embargo, el número de infectados y fallecidos podrían ser mucho más altos que los registrados, esto debido al bajo número de pruebas realizadas. El 4 de julio, Sudáfrica realizaba poco más de 30 pruebas por cada 1.000 personas, en comparación con 72 en el Reino Unido y 105 en los Estados Unidos. Nigeria está logrando 0.7 pruebas por cada 1.000 personas, Ghana 10 y Kenia 3. Cabe señalar que para algunos países africanos es imposible saber qué está sucediendo exactamente debido a la falta de datos o datos incompletos. Más de 70 brotes en España y sigue expandiéndose en un país que pensó que atravesó lo peor, que se preparó para empezar una nueva normalidad. De hecho, se ha flexibilizado mucho, pero sigue con este problema. En los lugares donde hay algunos brotes son al menos 73 en toda España y los contagios siguen aumentando. Para frenar esa curva, las comunidades toman medidas. La última región en extender el uso obligatorio de la mascarilla, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad, es Extremadura. A partir de mañana, mascarilla obligatoria en Extremadura, incluso en las terrazas, en los botellones, salvo en el momento de ingerir la bebida. Obligatoria en la calle, dentro de las empresas, en cualquier lugar que tenga un uso colectivo. Obligatoria aunque se pueda respetar la distancia social. Extremadura registra 4 brotes, todos controlados, pero preocupa que está bajando la edad media de los contagiados por el aumento del ocio, que los contactos estrechos vigilados pertenecen a varias áreas sanitarias y que en uno de los brotes algunas de las personas se han saltado las medidas de aislamiento. Una boda es el origen de un nuevo brote localizado en Tudela, en Navarra. Ya hay 31 casos positivos y las autoridades están practicando pruebas PCR a todas las personas vinculadas con la celebración. El gobierno local ha decidido además blindar las residencias de mayores por precaución.
Ya no se puede entrar ni salir en las residencias, ya no pueden recibir visitas y lo hemos hecho por seguridad. Aragón mantiene la fase 2 en las 4 comarcas afectadas por los rebrotes. El último se ha localizado fuera, en el municipio zaragozano de Sádaba. Una decena de casos ha obligado a clausurar instalaciones municipales, bares y restaurantes de momento hasta el domingo. Andalucía es por ahora la comunidad con más brotes activos, 17 focos con al menos 265 positivos. En Belicena, en Granada, hay 22. Si tú vienes preparada con tu mascarilla y te lavas y esto, no lo veo de que nos tengan que meter otra vez. Las labores de rastreo han destapado 10 casos en Almería, todos del mismo entorno laboral, una empresa hortofrutícola en Roquetas de Mar. En la Comunidad de Madrid se han localizado 7 casos, según la Consejería de Sanidad, la mayoría en núcleos familiares, salvo uno en el entorno laboral. Desde el Ministerio catalogaban de extraña esta situación, un punto de vista que no comparte la presidenta de la comunidad. Lo que no puede ser es que siempre Madrid esté en tela de juicio, que Madrid sea noticia cuando tiene rebrotes y cuando no. Si al gobierno le extraña, tendrá que explicar por qué. Un hombre de 44 años que viajó en autobús desde la capital hasta Vigo ha sido ingresado con síntomas graves en la UCI. Las autoridades sanitarias están buscando al resto de pasajeros. En Ciudad Real, en la localidad de Socuéllamos, se han detectado 6 casos positivos, pero no se ha localizado la ubicación exacta de este brote. Yo veo una sensación buena en general, lo que pasa es que hay mucha gente que va sin máscara, se creen inmortales. Por el momento no ha habido que hospitalizar a ningún contagiado y hay una treintena de personas en seguimiento. A priori no hay descartado ningún tipo de medida. Si la situación se descontrola, habrá que tomarlas. El uso obligatorio de mascarilla es una realidad en Cataluña y Extremadura. El lunes lo será en Baleares. Otras 5 autonomías lo están estudiando ante el aumento de los brotes, más de 70 en toda España. Coronavirus en Perú, el segundo país más afectado. Este es el informe. Guatemala se convirtió en el país de Centroamérica con el mayor número de muertes por COVID-19. Lisa María Lou, tú nos tienes más detalles. Te saludamos con muchísimo gusto desde acá, desde la Ciudad de México. Adelante. Alejandra, muy buenos días. Así es, prácticamente que Guatemala, a pesar de que tomó 2 meses antes medidas de precaución, el confinamiento completamente estricto, se ha convertido ya en el país centroamericano con más muertes por COVID, Alejandra. 1.139 reportan las autoridades de salud de este país centroamericano, más de 27.619 infectados. Y Alejandra, hay algo que se está dando en el país. Estamos en el pico prácticamente más alto de esta pandemia. A pesar de eso, las autoridades gubernamentales han decidido que a partir del próximo lunes se estará reaperturando la economía de este país, ya que ha sido severamente golpeada. Más de 15,000 empresas guatemaltecas han prácticamente quebrado. Hay muchísima gente desempleada. Podemos observar banderas blancas precisamente de familias que están solicitando no dinero en las calles de Guatemala, Alejandra, sino que solicitan víveres, solicitan medicamentos, incluso mascarillas, porque ellos no cuentan con recursos para comprar. También el presidente y su gabinete de gobierno, a partir del jueves pasado, ha decidido permanecer en cuarentena, ya que se confirmara que la ministra de Cultura y Deportes saliera positiva, y ella tuvo varias reuniones con el gabinete de gobierno, incluyendo al vicepresidente y al presidente Alejandro Yamatei. Alejandra, muchos expertos, epidemiólogos, no saben por qué se salió de control esta situación. Se le echa la culpa a que los guatemaltecos, a pesar del confinamiento, no utilizaban estrictamente la mascarilla y las medidas de prevención. Los centros hospitalarios, tanto públicos como del Seguro Social, y los privados, a pesar de que las cuentas son altísimas, Alejandra, están saturados. Podemos observar que muchos pacientes están incluso durmiendo en el suelo, en colchonetas o en sillas de ruedas a la par de su oxígeno, precisamente porque ya los hospitales prácticamente que están colapsados. Recordemos también, Alejandra, que el sistema de salud pública aquí en Guatemala pues colapsó desde hace muchísimos años. La inversión ha sido prácticamente que nula, a pesar de que se reaperturaron 4 hospitales temporales precisamente para atender a esas personas con COVID, no han sido suficientes. Los fallecidos van en aumento, Alejandro.
los epidemiólogos, el encargado de la Comisión contra el COVID en el país, anuncia que el próximo mes podrían los números continuar en aumento, no solo aquí en la capital del país, sino también en el área rural, y es en donde se complica la situación, Alejandra, porque recordemos que más del 60% de la población guatemalteca vive en pobreza y en pobreza extrema, y eso se traduce a desnutrición y desnutrición crónica. Esperamos que las autoridades sanitarias de este país logren retomar el control. Lamentablemente el presidente no logró mantener las medidas de confinamiento y eso es lo que ha llevado a posicionar a Guatemala hace 2 meses como el país que mejor había tomado la pandemia, como el país que hoy ha cobrado más vidas por este virus. Alejandra, este es mi reporte. Lisa, preguntarte rápidamente, ¿hay alguna manera de ayudar desde fuera de América Central? Te comento que las fronteras de este país centroamericano siguen cerradas. Solamente salió el día martes pasado un vuelo humanitario hacia Panamá con 54 ciudadanos panameños, que de hecho ahí se dio la captura de 2 hijos del expresidente Martinelli, que tenían orden de aprehensión internacional por Interpol, pero no. La ayuda no está viniendo aquí a Guatemala únicamente por empresas nacionales. Incluso hay mucho desabastecimiento de ciertos artículos de higiene, hay también desabastecimiento de algunos alimentos, sobre todo algunas marcas, precisamente porque las fronteras, tanto aéreas, marítimas y terrestres, están prácticamente cerradas. Los vuelos de deportados fueron cancelados también, únicamente se han recibido a núcleos familiares de menores de edad, evidentemente porque son grupos vulnerables. Pero el presidente decía esta semana que él, con esta reactivación parcial del país, calculaba que se podrían abrir las fronteras aéreas a finales del mes de agosto, Alejandro. Bien, gracias por el reporte y por supuesto seguimos muy pendientes contigo allá en Centroamérica. Lisa, un abrazo. Un fuerte abrazo, Alejandra. Cuídate. Gracias, buen día. En Perú, el Ministerio de Salud informó que el contagio del SARS-CoV-2, el COVID-19, va en descenso. Ricardo Burgos nos tiene más detalles. Ricardo, buenos días. Hola, Alejandra, buen día. Bueno, haciendo una visión panorámica de este tema, la actual crisis del coronavirus confirma que América Latina es un territorio donde la enfermedad está corriendo con más velocidad. Fíjate, Alejandra, aquí en Sudamérica, por lo pronto tenemos ya 2 presidentes con el virus, Bolsonaro en Brasil y Áñez en Bolivia. En el caso peruano, 2 ministros de Estado y una docena de congresistas también han sido víctimas de esta pandemia. Todos ellos forman parte de los 320.000 peruanos que han sido infectados. Afortunadamente, 210.000 de ellos, según el último reporte, han sido dados de alta hospitalaria. Otros 12.000 peruanos luchan por su vida en los hospitales, que han sido largamente rebasados, y otros 12.000 han muerto, aunque informes extraoficiales dan cuenta que el número real de muertos podría superar los 35.000. Es cierto, en los últimos días el número de infectados está descendiendo, pero el descenso es muy lento, gradual. En este momento se ha, estabilizado en un promedio ponderado de 3.500 contagios por día. Bajo esta radiografía, Alejandra, Perú sigue siendo el segundo país más afectado en Latinoamérica por el virus y el 5º a nivel mundial, solo debajo de Estados Unidos, Brasil, Rusia e India, pero países que tienen una gran población, a diferencia de Perú, solo tiene 32 millones de habitantes. El gobierno, como se sabe, ha puesto fin a la cuarentena. Hoy estamos en una cuarentena focalizada, y en medio de esta crisis el gobierno ha lanzado varios salvavidas para superar la crisis económica que produce también el coronavirus. Con la economía desplomada, Perú se prepara gradualmente a recuperar el tiempo perdido. Y este asunto es muy importante, toda vez que en Perú la economía en un 70% es informal y la gente debe salir a diario a ganarse la vida.
En tanto, todos los peruanos buscan la manera de reinventarse. Los trabajadores sin empleo se han convertido en vendedores ambulantes, muchos de ellos, los más preparados, los que pertenecen a las últimas generaciones, se han convertido en vendedores digitales a través de las redes sociales, se vende de todo. Las discotecas se han convertido en mini markets, los restaurantes y peluquerías en bodegas. Alejandra, este es el rostro del Perú de hoy, que sin duda ya es muy diferente a lo que ha venido ocurriendo antes de la pandemia, Alejandra. Así es, Ricardo Burgos, nuestro compañero corresponsal en el Perú. Te agradecemos la información y seguimos, por supuesto, en seguimiento a la trascendencia de esta pandemia ya. Hasta cualquier momento, Alejandra. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver de qué manera se expande, en este caso, la pandemia en Chile. Estamos hablando de el reporte oficial de las últimas horas. A personas que están ocupando residencias sanitarias, que entre paréntesis felicito a la ciudad que tiene una cantidad enorme de residencias sanitarias y una ocupación de más del 80%. Estamos además y hemos recibido la colaboración de otros ministerios y eso me alegra mucho. El Ministerio del Deporte, el Ministerio de Defensa han colaborado para que trabajemos en conjunto por la salud de los chilenos. Continúa la leve mejoría. Las cifras avalan esta tendencia. La variación de casos confirmados a nivel nacional es de menos 16% en los últimos 7 días y es de menos 36% en los últimos 14 días. Es decir, son cifras esperanzadoras. Además, la tasa de positividad de la PCR, reacción de polimerasa en cadena para detectar el virus, actualmente es de un 16%. Hemos bajado del 20% y está al nivel más bajo promedio de los últimos 7 días. Nos preocupan, sin embargo, las regiones y por eso mismo estamos acá. Nosotros no queremos tomar decisiones a 2.400 kilómetros de distancia, queremos tomar decisiones también en el lugar. Por eso hemos visitado hoy día la ciudad de Arica. Nos preocupa también Antofagasta, nos preocupa Tarapacá y O'Higgins. En conjunto con Arica son las regiones que tienen alta incidencia de pacientes por 100.000 habitantes y obviamente que hemos venido justamente por esa razón a trabajar con la autoridad local y a ver la forma de implementar mejores medidas para el control de la pandemia. Agradezco a la región de Arica, a los funcionarios del hospital Juan Noé. Juan Noé Crevani estuvo aquí hace muchos años trabajando para erradicar la malaria y lo tomo como un ejemplo. Un italiano que vino a Chile y se puso a disposición del gobierno para erradicar la malaria. Es un ejemplo que debemos seguir también en la lucha contra la pandemia, en contra del coronavirus. Quiero agradecer la recepción que hemos tenido. Hemos traído ventiladores mecánicos, hemos traído cánulas de oxigenación de alto flujo, hemos traído exámenes de PCR. Agradezco a las Fuerzas Armadas, al Ejército de Chile, a la Fuerza Aérea, a la Armada de Chile, Carabineros, PDI, y además aprovecho este día para felicitar a los periodistas en su día. Nosotros valoramos mucho la labor de la prensa y permanentemente le estamos pidiendo obviamente que nos colabore para educar, para transmitir, para prevenir y que la población entienda, sobre todo en algunas regiones de Chile, que debe guardarse la distancia social, usar mascarilla, lavado de manos, es decir, las recomendaciones sanitarias. Dejo ahora con ustedes al subsecretario de redes asistenciales que nos dará las cifras de hoy día. Muy buenas tardes. En cuanto a la situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados las últimas 24 horas, es la siguiente. 2.751 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 2.219 son personas que se encuentran sintomáticas. Esto acumula un total de 312.029 casos, de los cuales ya han recuperado
281.114. En cuanto a los fallecidos, durante las últimas 24 horas, según el registro civil, se han inscrito 100 personas, acumulando ya 6.881 a lo largo de todo nuestro país. En relación a las unidades de cuidados intensivos, primero señalar que aquí en el Hospital Juan Noé de Arica, que normalmente cuentan con 6 camas de cuidados intensivos, ya llevamos más de 30 camas de cuidados intensivos para poder atender a la población más grave a propósito del coronavirus. Pero el llamado es a respetar las medidas de la autoridad sanitaria, es decir, las medidas del lavado frecuente de manos, las medidas del uso de mascarillas y de aislamiento físico. A nivel nacional son 1.999 las personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país, en nuestra red integrada de COVID-19, siendo 365 de ellas las que se encuentran en un estado crítico. En cuanto a la disposición de ventiladores para cualquier ciudadano de nuestro país, al día de hoy tenemos 453 ventiladores y esta cifra sigue subiendo debido a este fortalecimiento de nuestra red integrada coronavirus, pero también a que en la región metropolitana principalmente han disminuido la cantidad de personas que se encuentran en nuestros hospitales. En cuanto a la cantidad de exámenes por PCR realizados durante las últimas 24 horas, se informaron por parte de los laboratorios 18.268 exámenes, totalizando ya 1.273.627 exámenes por PCR para coronavirus. Finalmente, y en cuanto a lo también mencionado por el ministro París, tenemos 154 recintos de residencias sanitarias con 10.088 cupos, siendo ocupados 5.771. Por lo tanto, también reiterar el teléfono para poder ser contactados por parte de cada uno de los Ceremis de nuestro país, cuál es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Por lo tanto, cedo el paso para poder responder las preguntas de la prensa. Muy buenas tardes, Estrella de Arica, David Doll. ¿Cuál es la evaluación que hace el Ministerio de la estrategia de las residencias sanitarias, en Arica particularmente, pensando en los casos que, salvo en algunos días, las últimas semanas, los casos han registrado aumento? Cedo la palabra al ministro París. Bueno, los últimos 14 días el aumento era del 45% de casos. Sin embargo, en los últimos 7 días el aumento solo alcanza el 27% de casos. Esto revela una leve, incipiente tendencia a la baja. Evaluamos las residencias sanitarias de Arica con la máxima nota. Creo que la estrategia de residencias sanitarias que han llevado a cabo aquí en la región es óptima. Tenemos 416 cupos y un 80% de ocupación de residencias sanitarias. Además de eso, hoy día visitamos una de ellas, comprobamos que se puede trabajar en conjunto con otros ministerios, como el Ministerio del Deporte, por ejemplo, y hemos visto cómo la gente está bien atendida, hace ejercicio, tiene formas de entretención, está bien alimentada. Hablé con 2 personas que están en la residencia sanitaria, una exfuncionaria del hospital y un niño que está con su padre, y ambos estaban con una respuesta muy positiva a la atención que están recibiendo. Por lo tanto, agradezco a las autoridades sanitarias de la región por ese trabajo. Siguiente pregunta. Ministro, buenas tardes. Radio Capísima, José Toribio Vergara. Usted dijo, estamos velando por la salud de nuestros compatriotas. Aseveración que también la compartimos, ministro. Sin embargo, los resultados en Arica, diríamos, son dramáticos en contagiados y fallecidos. Hasta el día de hoy, las decisiones para frenar el coronavirus no han sido efectivas, ya que se adoptan a 2.100 kilómetros de distancia en La Moneda, donde
Solo se conocen datos estadísticos y no realidad en terreno, la percepción en terreno. Por lo tanto, señor ministro, las regiones requieren de mayor autonomía para enfrentar esta emergencia, sobre todo que las últimas 24 horas se puso de moda cuarentena, un concepto que nos gustaría que usted también explicara por qué no se decreta cuarentena en Arica y Parinacota con los antecedentes que le he entregado y los datos estadísticos que usted tiene y seguramente la información que ha recibido de nuestras autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Justamente por eso mismo es que estamos hoy día aquí en la región. Y además he visitado otras regiones. Creo que es muy importante lo que usted dice, que las decisiones se deben tomar, pero tomando en cuenta la opinión de las regiones. Y siempre las tomamos en cuenta y las tomaremos en cuenta. Las cifras que maneja Arica, como usted muy bien dice también, y acabo de decirlas, demuestran obviamente que hubo un aumento en la cantidad de casos, que afortunadamente están disminuyendo un poco, no lo que quisiéramos, pero Arica también está entre las regiones que tiene más cantidad de pacientes por 100.000 habitantes, y eso hay que reconocerlo. Arica tiene 226 pacientes contagiados por 100.000 habitantes. En este momento es la segunda región de Chile que tiene mayor cantidad de pacientes contagiados por 100.000 habitantes. La cuarentena no es una decisión fácil y es una decisión que no toma el ministro de Salud solo, ni tampoco el presidente de la República solo, como se ha querido criticar. Es una decisión que toma un comité de crisis que se reúne todos los días, pero que toma las decisiones de cuarentena los días miércoles y domingo, y obviamente que con la información que llevo será discutida con el presidente mañana, pero ahí se toman en cuenta varios factores: la cantidad de pacientes nuevos, la tasa de positividad del PCR, la situación sanitaria del lugar, en fin, la situación socioeconómica. Hay que recordar que una cuarentena también produce situaciones socioeconómicas a veces difíciles para la población que tiene que salir a buscar el pan de cada día para alimentarse. Por eso tiene que ir junto a medidas sociales que permitan entregar o alimento o dinero para que la gente que no tiene un ingreso propio seguro pueda seguir viviendo. Tomamos en consideración todos esos elementos y acepto su pregunta en el sentido de que estamos permanentemente alertas y tomando las medidas, observando las regiones. Aquí hay autoridades regionales como el intendente, como las autoridades de salud, que nos informan permanentemente de lo que está ocurriendo y eso obviamente permite tomar la mejor decisión. Pero reconozco, Chile, Santiago no es Chile, yo también soy de una región del sur, de Puerto Montt, y creo que obviamente debemos tomar en cuenta lo que pasa en las regiones. Siempre lo hemos hecho, el presidente de la República, don Sebastián Piñera, siempre lo ha hecho y seguiremos actuando de la misma manera. Muchas gracias. Tercera pregunta. Ministro, buenas tardes. Mauricio Castillo para TVN y Arica TV. Ministro, una de las características de Arica y Parinacota tiene relación con la población flotante, producto del sector minero. Principalmente se desenvuelven en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Producto de esta razón, ministro, ¿no han pensado en endurecer las medidas de prevención precisamente en estos lugares, llegando incluso quizás hasta el cierre de algunas faenas mineras? Muchas gracias por su pregunta. La contestará el subsecretario Zúñiga. Bueno, esa es una realidad que efectivamente afecta a esta región, como también afecta a las regiones de Atacama, a la región de Antofagasta y a la región de Iquique. Y es por eso que se han tomado medidas muy estrictas. Se han reducido la cantidad de vuelos en el aeropuerto de Calama principalmente, que es el segundo aeropuerto con mayor tránsito del país. Se están tomando medidas de cordones sanitarios, de aduanas sanitarias y también se han detenido obras de construcción de minería con el objetivo de minimizar la movilización desde una región a otra. Y eso obviamente va a favorecer. Estamos viendo cómo en la región de Antofagasta, precisamente en Calama, ha habido una reducción. Llegaron a tener 200 casos diarios, hoy día están del orden de 60 casos diarios, y eso habla de que estas medidas están teniendo un efecto positivo en relación a poder disminuir la velocidad de contagio. Y también, obviamente, la preparación que tiene que realizarse. O sea, cuando nosotros tomamos medidas tan extremas como son las cuarentenas, también hay unas medidas
previas, que son las medidas de aumentar nuestra capacidad de testeo, de aumentar nuestra capacidad de residencia sanitaria y muy fuertemente lo que ha hecho el Hospital Juan Noé, que ha quintuplicado la cantidad de camas, pasando de 6 camas a 30 camas. Ese es un esfuerzo notable que hay que destacar y felicitar al personal del Hospital Juan Noé de Arica, porque esto obviamente ayuda a que podamos atender de buena forma. Y también mencionar acerca de nuestra red integrada de COVID-19. Esto es una red nacional, una red que incorpora tanto hospitales públicos como hospitales de las Fuerzas Armadas, como también clínicas privadas. Y toda esa red está disponible, tal como ya sucedió aquí mismo. Ustedes aquí en Arica recibieron pacientes de regiones como de Antofagasta, como región de Atacama, como de la región de Tarapacá. Y ahora obviamente eso también va a servir para que, si es necesario, llegásemos a trasladar también pacientes desde Arica hacia otras regiones del país para poder darles a cada uno de los ariqueños el cuidado que necesitan de acuerdo a su gravedad. Pero también quiero hacer un llamado. Nosotros como autoridades tomamos medidas para poder ayudar a enfrentar de buena forma esta pandemia. Pero las mejores medidas, según la Organización Mundial de la Salud, son las que toman las propias personas. Y son medidas muy fáciles, como son el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de mascarilla. Y en estas pocas horas que hemos estado aquí en la ciudad de Arica, vemos con preocupación. Hay mucha circulación en las calles y es por eso que también hacemos un llamado para que esas personas adopten las medidas como también la mayoría de los ariqueños lo hace. La mayoría de los ariqueños están en sus casas respetando las medidas de aislamiento físico, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos. Por lo tanto, el llamado también es a aquellas personas que aún no se suman a esta batalla en contra del coronavirus, podamos seguir realizándolo. Buenas tardes. Buenas tardes. Jessica Molina, Canal 13. La consulta es para el ministro. Consultarle por las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, sobre el desconfinamiento de Aysén y Los Ríos por el temor a rebrotes en esas regiones. Cedo la palabra al ministro París. Gracias, subsecretario. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que la presidenta del Colegio Médico nació acá en Arica, es ariqueña, así que le mando un saludo aprovechando que estoy aquí. La pregunta es atingente. Nosotros jamás hemos dicho que vamos a mantener las medidas si obviamente observamos cambios en las cifras, y eso ha pasado en todos los países del mundo. Pueden haber rebrotes, aceptamos esa posibilidad, pero también tomamos la decisión de desconfinar 2 regiones en base a criterios muy específicos. Una muy baja positividad en PCR, una muy baja ocupación de camas de intensivo, una cantidad importante de exámenes realizados, una baja tasa también de pacientes nuevos o de contagiosidad. Si alguno de esos factores varía, obviamente que tendremos que tomar decisiones al contrario. Sin embargo, yo confío en la población de Los Ríos y en la población de Aysén de que actuarán de buena forma para mantener este desconfinamiento. Hay muchos países como Alemania, Inglaterra, Australia, Japón, China, que han tenido que volver atrás justamente porque vuelven a aparecer casos nuevos. Eso no es algo extraño y nosotros estamos conscientes de que aquello puede ocurrir. Por lo tanto, me alegra que la presidenta esté atenta y nos haga esa alerta, pero ya la tenemos considerada porque obviamente la experiencia internacional muestra que puede ocurrir ese tipo de fenómenos y, como lo dije, si vuelve a aumentar los casos, se tomarán medidas para volver a desconfinar o a confinar en este caso, cosa que espero que no ocurra, porque aunque vayamos lentamente, hemos dicho paso a paso levantemos Chile y la gente obviamente tiene derecho también a salir a pasear. ¿Por qué un adulto mayor de 75 años no va a poder salir una hora al día a dar una vuelta por la cuadra? Y en Colombia, la alcaldesa Claudia López
explica las nuevas medidas a las que Bogotá va a implementar a partir justamente del rebrote de la pandemia. Bueno, mil gracias. En primer lugar, déjame darle una vez más las gracias a los bogotanos por su esfuerzo de cuidado, por la dedicación con la que han estado cuidándose, pero esta pandemia es mortal, es muy contagiosa y nosotros somos muchos, somos casi 8 millones de personas. Estamos saliendo más de 6 millones de personas a la calle. Bogotá ya está prácticamente como un día normal y no podemos con esa cantidad de gente en la calle pasar el pico, porque rebasaríamos la capacidad hospitalaria. De manera que, como el pico está previsto para mediados o finales de agosto, en las próximas semanas vamos a tener que hacer cuarentena estricta, así como la que hicimos en marzo. Solo salimos para las cosas esenciales, para salud, para cuidado, para abastecimiento. Los restaurantes seguirán funcionando para llevar a casa o para entrega a domicilios, para las cosas de emergencias o fuerza mayor. De resto, nos quedamos en casa por turnos. El primer turno lo tendrá Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Los Mártires y Chapinero. Son casi 2,5 millones de personas que nos vamos a ir quedando por turnos en casa. Este primer turno empieza este lunes 13 de julio e irá hasta el... No, esto está mal. Esto está mal aquí. Son 15 días. Va hasta agosto. 2 semanas derecho. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aquí no va a abrir nada, no va a abrir ninguna empresa, no va a abrir comercio que no sea esencial, no va a abrir ninguna obra privada, ni nadie que viva aquí va a salir a trabajar al resto de la ciudad, excepto que trabaje en una actividad esencial, que trabaje en salud, que trabaje en abastecimiento, que trabaje en emergencias, que trabaje como policía, por ejemplo. De manera que nadie aquí ni sale a trabajar si no es de una actividad esencial, ni ninguna empresa, obra, industria que no sea esencial funciona aquí. El segundo turno lo va a tener Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Ellos irán del 27 de julio al 9 de agosto. Y luego el último turno lo tendrán en Gativá, Suba, Barrios Unidos, del 10 de agosto al 23 de agosto. Esos son los turnos de la localidad. Insisto, es básicamente, el pico y cédula se mantiene, como hicimos en marzo, bueno, que solo salimos a cosas realmente esenciales. Yo entiendo que este es un sacrificio, 2,5 millones de colombianos, 2 semanas se quedan en casa. Por eso esta va a ser una cuarentena con renta básica garantizada. 700,000 familias, todas las familias en pobreza y en alta vulnerabilidad en Bogotá, todas las 700,000 recibirán una renta básica de 240,000 pesos para pasar esos 15 días de cuarentena. Las que ya están bancarizadas, de esas 700,000 familias, 550,000 las hemos bancarizado a lo largo de estos meses. Entonces simplemente les hacemos otro girito a su cuenta. Y hay 150,000 familias que están en pobreza pero no están bancarizadas. A ellas les damos los mismos 240,000 pesitos, pero en mercado que llevamos directamente a su casa. De manera que esta es una cuarentena con renta básica garantizada de 240,000 pesitos para 700,000 familias. También tenemos una cosa adicional y es que muchas personas que dan positivo, sobre todo en barrios populares, familias en estrato 1 o 2, viven con mucha gente en su casa. Entonces no pueden realmente cuidarse ellos ni a sus familias. Vamos a tener un pabellón en Corferias habilitado para que las personas que viven con mucha gente puedan cumplir su cuarentena seguro mientras pasan la cuarentena de 14 días cuando dan positivos en COVID. En caso de que estén bien de salud, si en Corferias se ponen mal de salud, pues los pasamos al pabellón que los tiene que atender o los pasamos al hospital respectivo. Alcaldesa, en ese punto en el que usted está tratando... La otra medida que vamos a tener aquí, el pico y cédula sigue, es decir, en el resto de la ciudad sigue habiendo pico y cédula. El pico y cédula no aplica para los médicos. Los médicos y el personal de salud nos pidió que lo eximiéramos de pico y cédula, salen de turnos y a veces no les coincide con lo que deben ir a comprar. Tienen razón, por nuestros médicos, todo lo que necesiten, todo el personal del servicio de salud con la debida identificación va a estar exento del pico y cédula. Vamos a seguir haciendo
todo el tema de cultura ciudadana, de cultura de cuidado. Una sola persona que no use bien el tapabocas pone en riesgo a miles a esta altura. Estamos teniendo en los últimos 2 días en promedio 2.500 casos diarios, más de 50 fallecidos. No podemos rebasar la capacidad hospitalaria que tenemos, por eso vamos a seguir en cultura de cuidado. Una cosa muy importante, no va a haber desde el 13 de julio hasta el 31 de agosto ni marchas, ni plantones, ni ningún tipo de aglomeración será permitida en espacio público, ni aglomeración tampoco en filas por el día sin IVA. Por favor, hoy estamos viendo, esta semana estamos viendo las consecuencias de las aglomeraciones del primer día sin IVA, que fue una irresponsabilidad. Las consecuencias de marchas, plantones. Yo respeto todas las causas, pero en este momento, en estos 2 meses, la única causa es proteger la vida. Por eso no vamos a tolerar ningún tipo de aglomeración en el espacio público. Otra cosa importante, la venta, el consumo de bebidas alcohólicas está restringido desde marzo, en ningún establecimiento público se puede consumir. Pero vamos a restringir también la venta. De viernes a domingo no habrá venta de bebidas alcohólicas, no habrá venta de bebidas alcohólicas. Y todos nos quedamos en casa, regresamos a casa a más tardar a las 8 de la noche y volvemos a salir después de las 5 de la mañana. ¿Para qué son todas estas medidas? ¿Por qué necesitamos hacer cuarentena por localidad, con la renta básica, con cultura ciudadana, que no haya aglomeración, ni marchas, ni viernes de COVID, nada de eso? Que no vendamos licor de viernes a domingo, que nos quedemos en casa. ¿Por qué todas esas cosas? Porque lo máximo que vamos a tener en la ciudad, después de un esfuerzo enorme, son 5.000 camas hospitalarias y 2.000 UCIs para atender a los pacientes de COVID. Si no hacemos todo esto, corremos el riesgo de colapsar el sistema de salud, de que no podamos atender a todo el que necesita ser atendido, y no podemos correr ese riesgo. Por eso es que vamos a hacer 2,5 millones de bogotanos, el equivalente a una Medellín, se queda en casa por 15 días por turnos. Primero el sur y el centro de la ciudad, luego el sur occidente y luego el noroccidente. 2,5 millones de personas por turnos, nos tenemos que quedar en casa. Muy bien, alcaldesa, pero en ese sentido usted en reiteradas oportunidades ha hablado que es muy difícil tener un policía para cada persona y los ha invitado a todos los bogotanos para tener cultura ciudadana. ¿Cómo vamos a garantizar en este momento que se cumpla esta cuarentena en las zonas, en las 3 zonas que ustedes ya han anunciado en la alcaldía? Pues lo más importante, como tú bien lo destacas y como lo hemos dicho desde el principio, es cultura ciudadana. O sea, si yo tengo que ponerle a cada ciudadano un policía para que se cuide de no morirse, ya nos morimos, mi hermano. Bueno, además de eso, de manera alcaldesa, que esto es sobre todo un tema de cultura ciudadana, pero además de eso, obviamente hay policía. Tenemos un refuerzo que le agradecemos mucho, que nos lo aprobó el Gobierno Nacional, de Ejército. Vamos a tener cierres, patrullajes, comparendos, sanciones, pero esto es sobre todo un tema de cultura ciudadana. Muy bien, alcaldesa, pero en ese tema de la cultura ciudadana también la invitación en ese punto es para que los ciudadanos se vinculen y entiendan lo que estamos afrontando. En ese sentido también hay que hacer una precisión. Exacto. Y usted ya hablaba sobre las restricciones que se van a aplicar en la noche y la madrugada. ¿Allí podemos hacer esa precisión, los horarios nuevamente? Desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, todos estamos en casa. Todos estamos en casa. Esa es, digamos, la solicitud. Por eso no va a haber venta de licor, porque no estamos para fiestas. Bueno, si Bogotá fuera una casa, sería como una casa de 20 cuartos, ¿cierto? Tenemos 20 localidades. Es como si en 3 de ellos tuviéramos a enfermos graves que están en cuidado intensivo. No estamos para que los de los demás cuartos se van a la sala a tomar trago, porque además terminan contagiados por andar tomando trago cerquita. De manera que vamos a estar todos en casa desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, y además no va a haber venta de bebidas de alcohol todos los viernes, sábados y domingos de cada semana. Alcaldesa, otra de las precisiones tiene que ver con los cuidadores de los adultos mayores. Ellos también van a tener una serie de prioridades y una serie también de ubicaciones puntuales. ¿Cómo se va a manejar?
Eso es muy importante. Es que mira que la mayor letalidad la estamos teniendo en adultos mayores de 60 años. Las amas de casa son hoy por hoy la actividad de mayor contagio, porque sus hijos salen, no se cuidan en calle y cuando vuelven terminan contagiando a su mamá o a su papá. Los papás, los hombres mayores de 60 años, tienen el doble de tasa de mortalidad hoy, según la estadística, que las mujeres. Está afectando mucho más a los hombres mayores que a las mujeres mayores. Pero hay muchos adultos mayores que viven en centros geriátricos o en centros de cuidado de adulto mayor, unos públicos, otros privados. ¿Qué es lo que estamos adoptando? Que los cuidadores que trabajan en esos centros se queden ahí a vivir con ellos 14 días. Es decir, que hagan como una especie de cuarentena como cuidadores con las personas que están cuidando. Porque hemos visto que esa rotación, como el cuidador sí sale cada día y regresa, en esa salida y regreso corre el riesgo de contagiarse. Y cuando contagia en un centro donde solo viven adultos mayores, el riesgo de que todos terminen contagiados y muchos fallecidos es demasiado alto. Entonces, para poder cuidar a las personas adultas mayores que están en centros geriátricos, le hemos pedido tanto al sector público como al privado que los cuidadores hagan turnos de cada 14 días para minimizar el riesgo de contagio. Otro de los puntos que ustedes han anunciado que desde ayer comenzaron a tratar, alcaldesa, está relacionado con el manejo que le van a poder dar a las personas que no tengan un lugar donde pasar la cuarentena, y para eso se van a adecuar una serie de hoteles. ¿Cómo lo van a manejar? Es decir, con la Secretaría de Salud, con el listado que ustedes ya tienen de las personas que han estado contagiadas. ¿Cómo se va a realizar esa priorización también de la mano con Cotelco? Lo vamos a hacer primero en Corferias. Todavía estamos coordinando con Cotelco a ver qué hoteles estarían dispuestos o no. Nosotros estamos dispuestos a pagar por los pacientes que necesiten estar en un hotel, pero Cotelco todavía no nos ha confirmado. Entonces, por ahora tenemos un pabellón en Corferias. ¿Quién referencia al paciente allá? El equipo de la Secretaría de Salud, que hace atención domiciliaria en salud. Cuando detecta a alguien que dio positivo y su entorno familiar no le permite pasar cuarentena, le ofrecerá entonces que pueda pasar la cuarentena en este pabellón de Corferias. Muy bien, alcaldesa, pero adicional a ello también el tema de una intensificación en el testeo en estas zonas donde se va a comenzar el aislamiento, también ustedes ya lo han determinado. ¿Tienen un estimado de pruebas que ya se vayan a comenzar a aplicar? Sí, vamos a hacer 120.000 pruebas en este mes que viene. Es decir, desde el lunes hasta el 23 de agosto, en realidad 5 semanas. Vamos a hacer 120.000 pruebas. Bogotá es la ciudad de Colombia que más pruebas hace. Por eso es que podemos hacer esto sectorizado. Porque aquí ya, digamos, tengo los datos localidad por localidad. O sea, los grupos de las localidades no fueron organizados caprichosamente. En general, ustedes ven, en promedio, ¿qué está pasando? Que 1 de cada 3 pruebas que hacemos, y hemos hecho 300.000 pruebas en la ciudad de Bogotá. Nosotros somos los que más pruebas hacemos de todo el país. Hacemos testeo masivo, que le agradezco muchísimo a las universidades, que en conjunto 7 laboratorios han estado trabajando con nosotros, y gracias a eso estamos haciendo este testeo masivo. Empezamos el 8 de junio. ¿Qué nos están dando esos resultados? Que en promedio 1 de cada 3 pruebas que hacemos salen positivas. 1 de cada 3. Es mucha gente. Hay localidades como Ciudad Bolívar, por eso empezamos allá. Allá el 40%, o sea, 4 de cada 10 están dando positivo cuando hacemos las pruebas. Es mucha gente, pero además el nivel de letalidad que están teniendo los adultos mayores de Ciudad Bolívar, de San Cristóbal, de Rafael Uribe, de Santa Fe, es terriblemente alto. Y por eso ellos empiezan el primer turno, porque tú ves que está el mayor número en rojo acá de mayores de 60, el mayor número en rojo de localidades en positividad, el mayor número en rojo de crecimiento de casos diarios. Por eso ellos van al primer turno de cuarentena. Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme y Mártires. El segundo grupo es Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, que también, sobre todo Bosa, tú ves, Bosa está teniendo muchos casos nuevos diarios, el 37%, o sea, casi como Ciudad Bolívar.
da de casos positivos cada vez que vamos y hacemos una prueba. De 100 pruebas, 36 dan positivas. En Kennedy también, Kennedy que sigue siendo una cosa muy crítica. 39 de cada 100 pruebas que hacemos salen positivas. Mucha gente, ¿sí? Por eso ellos van al segundo grupo. Y el tercer grupo es el tercer grupo, precisamente porque, como tú ves, aunque también tiene números preocupantes, son menos preocupantes que los que van a ir primero a cuarentena. Ese fue el criterio epidemiológico con el que organizamos los grupos de localidades que van por turnos a cuarentena estricta cada 15 días. Alcaldesa, otra de las precisiones y que nos están escribiendo los bogotanos, usted ya hablaba sobre el tema de las ayudas, de los aportes tanto económicos como en especie. Sin embargo, aquellas personas que en este momento no los han recibido o porque no los han necesitado o porque sencillamente no están dentro de las bases de datos, ¿se va a habilitar algún puesto, alguna página para que se puedan inscribir, sobre todo para el tema de los bonos? Sí, desde hace más de un mes. Tú recuerdas, abrimos bogotacuidadora.gov.co. Quien crea que está en pobreza o en alta vulnerabilidad y por alguna razón no lo hemos identificado, no está dentro de las 700.000 familias a las que les garantizamos renta básica de 240.000 pesos, puede entrar a bogotacuidadora.gov.co. Hay una opción que dice necesito ayuda. Y ahí encuentra varias alternativas. Puede registrarse, escoger la alternativa que necesita y nosotros trataremos de contestarle lo más pronto posible para darle la ayuda que necesita. Muy bien, alcaldesa, ya para terminar, ¿cómo avanza el monitoreo y todo el tratamiento también para el incremento de camas en las unidades de cuidados intensivos? Vamos bien, como te decía, finalmente después de algunas discusiones con el gobierno nacional, pero todo el plan de expansión hospitalaria y el plan de expansión de UCIs ya quedó acordado, ya quedó en cronograma, ya tenemos programada la entrega de ventiladores en los plazos que lo necesitamos y sin embargo tú ves que tenemos el 85% de ocupación de UCI y esto es lo que va a pasar en el pico. O sea, cuando decimos pasar el pico es que es el mayor número de gente contagiada, el mayor número de gente enferma. Estimamos con el gobierno nacional, hoy llevamos con 2.700 camas hospitalarias ocupadas por personas que tienen COVID. Al pasar el pico en mediados de agosto, finales de agosto, vamos a tener 5.000 personas hospitalizadas. Esa es la estimación que hacemos. Hoy tenemos cerca de 1.100 y pico de UCIs ocupadas, pero eso va a seguir creciendo y creciendo. Estimamos que a mediados, finales de agosto, tendremos hasta 2.000 UCIs ocupadas. Entonces, ¿por qué estamos haciendo todo esto y por qué decidimos hacerlo con el gobierno nacional? Porque ya la expansión hospitalaria, que es increíble, o sea, estamos prácticamente duplicando el número de UCIs que tiene la ciudad, la duplicamos en el transcurso de 4 meses. Es un esfuerzo enorme, pero eso es todo lo que tenemos, querido. Tenemos 5.000 camas hospitalarias y 2.000 UCIs. Y no podemos rebasar ni colapsar el sistema hospitalario. Tenemos que ajustar el ritmo de crecimiento de la pandemia a esa capacidad hospitalaria que es la que podemos tener. Muy bien, alcaldesa, muchísimas gracias y de esta manera entonces todos a cuidarnos. La invitación es esa, a tener cultura ciudadana y a partir del próximo lunes comenzamos en estos 3 sectores que definieron ustedes por localidades con esta cuarentena. Así es, muchas gracias a todos por su cuidado, gracias por su paciencia, por su capacidad de adaptación. Vamos a pasar un momento muy duro, muy difícil, vamos a ver a mucha gente enferma, vamos a ver a muchas familias llorando por sus familiares o porque están muy graves o porque fallecen. De manera que tenemos que concentrarnos, lo más importante es la vida. Y son 7 semanas de aquí al pico de la pandemia en las que tenemos que usar siempre el tapabocas, no aglomerarnos, volver a casa a las 8 de la noche a más tardar. Si estamos en el turno de cuarentena, no salir excepto que sea una actividad esencial. Todos estos cuidados son indispensables para que logremos entre todos pasar este momento difícil del pico de la pandemia. Bueno, hasta aquí los acompañamos hoy con las noticias. Nos vamos a volver a encontrar mañana aquí en Panorama Global. Muchas gracias.